Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast La Dosis con tu psicóloga Julie. Quiero empezar con una reflexión de María Arias que dice: tomar la decisión de irte de tu país y dejar tu hogar no es una situación donde todo es color de rosas, como la gran mayoría de la gente piensa. Como cualquier decisión en la vida, tiene sus cosas positivas y otras no tan. Emigrar no es para cualquiera. Hoy hablaremos del síndrome de Ulises, el llamado síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple. Quizás todos hemos oído hablar de Ulises, uno de los héroes más conocidos de la mitología griega. Y al día de hoy, su historia ha sugerido la aparición del llamado síndrome de Ulises, o también conocido como el síndrome de estrés crónico. Este término proviene de un gran personaje de la historia de esta mitología griega. La historia cuenta que tuvo que separarse de sus seres queridos y viajar superando todo tipo de situaciones adversas. Sus aventuras conforman la tan conocida Odisea, y una vez en la escuela o en la universidad la hemos escuchado y leído. Tras muchos años llenos de luchas y victorias, Ulises no disfrutaba de ese triunfo plenamente. Esto se debía a que su mente seguía con la familia que dejó atrás, su esposa Penélope y su hijo Telémaco. La nostalgia y el aventurarse hacia algo desconocido, con todos los peligros y misterios que eso esconde, se volvieron claves. Y es allí que relacionamos mucho este personaje de la mitología griega con el síndrome de Ulises. ¿Y qué es esto del síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises es reconocido o está asociado a múltiples experiencias que incluso esas experiencias hacen parte de un proceso migratorio, social, económico, personal, cuando la persona deja su país, su tierra, su origen para irse a buscar una vida en otro lugar fuera de este, ya sea para crecimiento personal o también por situaciones difíciles en las que estaba sumergida esta persona. Y estas múltiples experiencias de duelo en las que se enfrenta a esas personas, así como esas dificultades que deben superar para adaptarse al nuevo contexto. El síndrome de estrés crónico y múltiple es conocido de forma más frecuente como ese síndrome de Ulises. Y es ese conjunto de síntomas que se deriva de estresores graves asociados a la inmigración. Uno de los factores que más contribuye a su aparición es la escasez de recursos económicos a la que se enfrentan muchas personas en esa situación. Este término fue dado por el psiquiatra Josephat Ashatek en el 2002 y es el fundador del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que esto no se trata de una psicopatología oficial o un trastorno oficialmente que esté diagnosticado en medio del DSM-5, que es como digamos ese manual de diagnóstico internacional. No es aún reconocido, pero ya se conoce algunas sintomatologías que se están tratando desde la parte psicosocial y que aparezcan en los manuales, digamos, otros síntomas muy parecidos a lo que está sucediendo con el síndrome de Ulises. Y es algo más, digamos, que informal u orientativo, dado que este concepto no está muy detallado ni consensuado. Y es así, digamos, que todo lo que recorre el síndrome de Ulises
es el alto nivel de estrés que puede llegar a sufrirse y las condiciones de vulnerabilidad que está pasando la persona por este proceso migratorio. Y esto trae muchas cosas como la aparición de la depresión, ansiedad y muchas, síntomas físicos, fisiológicos que va dándose a conocer a medida del tiempo. ¿Cuáles son los síntomas principales? Los síntomas presentes en las personas con el síndrome de Ulises pueden variar en función del caso particular, pero encontramos varias alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión, esa desconexión, ¿verdad? Los problemas emocionales también. En la parte depresiva puede presentar sentimientos de tristeza asociados a la percepción del fracaso personal, baja autoestima, pensamientos relacionados por la culpa, deseos de morir incluso. También los síntomas están influidos por la cultura. Por ejemplo, la culpa es más habitual, a que la persona no logra su identidad como tal, de su origen, está entrando en conflicto con las costumbres, con la forma de ser del lugar donde está. Y es un poco más difícil. Y esto llega a ocurrir, en cualquier parte, en cualquier persona. Cuando nosotros vamos a migrar a otro país, ese choque cultural para algunas personas es muy fuerte y les cuesta mucho. Es algo que les cuesta trabajo y el llegar a adaptarse también se les complica. La experiencia de ansiedad también es de una manera es relevante en este síndrome y se manifiesta en síntomas como preocupación recurrente y excesiva, que es muy parecida al trastorno de ansiedad generalizada, y tendencia a la irritabilidad, tensión psicológica y física, sentimientos de miedo constante. El insomnio se ve bastante marcado también. Y otras cosas que se ven es la fatiga, la falta de motivación, el miedo a fracasar y este tipo de situaciones mentales que comienza a padecer la persona con este síndrome. Algunos puntos importantes que también se encuentran y son relevantes reconocer con este síndrome es que la soledad se da por la falta de amistades consolidadas. Hay incomprensión ante los códigos culturales y la escala de valores del país al que se desea vivir. Ese distanciamiento se extraña mucho a sus seres queridos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no pueden viajar con su familia, no pueden ir con su familia por X situaciones difíciles, y les toca irse. Y en medio de esa distancia, el sentir que ya no estás con las personas que compartes, que ves, que hablabas, es difícil. Entonces comienza ese proceso de transición. La sensación de que el país que se conocía está cambiando de manera desconectada de uno mismo. Es decir, que la persona tiene un tiempo desconectada de su país, no sabe lo que está ocurriendo a nivel económico, a nivel social. O sea, hay una desconexión total y siente que está perdiendo un poco de su identidad y comienza a perder, la motivación o encontrarse dentro de su proyecto de vida, tratar de encajar. Hay una crisis de identidad al no saber qué referentes culturales fijarse, y pasa con personas que se van a países asiáticos, europeos, donde los latinos llegan a tener, un latino se va a un país asiático donde el choque cultural es muy fuerte, entonces también se da ese tipo de conflictos. Y el miedo por no contar con el apoyo social. Te vas al país, todavía no tienes amistades, no has creado vínculos y te cuesta, es difícil, entonces se da también, comienza a generar un malestar emocional.
Y digamos que también cuando esas demandas de la nueva situación son percibidas como excesivas, para la persona migrante puede parecer o le llegan a aparecer esos síntomas crónicos de estrés y otras alteraciones psicológicas que están, digamos, mejor dicho, relacionadas o que influyen negativamente en el bienestar y en la adaptación al contexto. Y eso es importante. La sensación de aislamiento sociocultural es considerada un factor clave en la aparición del síndrome. En este sentido son relevantes el desconocimiento del idioma, a las diferencias o también esas normas, esos valores, esa moralidad también es muy diferente a donde se encuentra. Entonces también comienza a verse aparición de este síndrome cuando ahí comienza un conflicto interno por lo que está pasando afuera. O que digamos que en casos en el que el proceso de migración ha sido llevado a cabo de forma ilegal, el miedo a posibles consecuencias, en particular el internamiento, la deportación, constituye un estresor adicional y con un potencial especialmente elevado a favorecer un estado de malestar emocional crónico. Una persona que entra en un país porque viene una guerra, un conflicto armado, porque ha pasado una situación terrible, traumática, se va a otro lugar, ¿cierto? Y va ilegalmente, no tiene la documentación y tampoco el recurso para gestionar todos los trámites migratorios que se necesitan para estar dentro del territorio. Comienza a padecer estrés, ansiedad, incluso a sentir que lo van a perseguir, ideas paranoicas, me van a seguir, estoy mal, ¿qué voy a hacer? Escondido o escondida. Entonces es una persona que está alterada y que no va a poder conciliar el sueño. Esto genera un malestar emocional crónico, ¿ya? El síndrome dice también experimenta un gran número de síntomas, ¿verdad? Fisiológicos. La persona puede tener el colon irritable o puede llegar a estar estreñida o estreñida. Puede perder el apetito, puede sentir fatiga, cansancio, que comienza a verse en las articulaciones, o puede que tenga su ritmo cardíaco elevado y así. Digamos que la situación económica también, la lucha por esa supervivencia, ¿verdad? De alimentarse, donde dormir, el arriendo, qué voy a hacer, que si tienen hijos, un trabajo, con la profesión, si no ha podido convalidar sus títulos, no ha podido hacer eso, también es difícil para una persona migrante cuando el factor económico está faltando, cuando la situación en la que está viviendo es precaria. Entonces, eso también genera un factor estresor. Hay personas que también parten de su país y la separación es forzada por sus seres queridos. Un conflicto hace que se divida la familia, o fuera de eso también otro ejemplo es que se divida la familia por una guerra, por un desplazamiento, como ha ocurrido con el caso de muchos migrantes venezolanos que han ido a muchos países a buscar refugio. Todos estos factores generan el llamado síndrome, lo que dices, la guerra, los conflictos, las carencias económicas, el miedo, el terror, digamos que los malos tratos, los abusos sexuales, todo eso, las violaciones, las explotaciones, los tráfico, la trata de personas. Esas situaciones hacen un cúmulo de sintomatología y puede una persona en esa situación generar el síndrome de Willis. Muchas personas viven en duelo migratorio, ¿ya? Y esto no es lo mismo que el concepto del duelo que quizás conocemos, que siempre se refiere a la pérdida de una persona,
un fallecimiento. También está el duelo migratorio, que se refiere al tiempo que se permanece fuera del país de origen y a la distancia. Y encontramos el duelo parcial, que se produce ante una separación. En este caso, no se debe a la muerte de un ser querido, sino al país de origen. Todo lo relacionado de ese país me es ajeno con el tiempo, porque ya estoy en otra parte, en otro territorio. Entonces, hay personas que tienen la posibilidad de regresar de nuevo a su hogar, digamos, durante 2 años, 1 año incluso, va a depender de la situación, ¿verdad? El duelo recurrente de larga duración es el contacto con el país de origen, se mantiene mediante llamadas, periodos de tiempo vacacionales, y existe un deseo recurrente de volver al hogar si se dan situaciones de fracaso o crisis. Y digamos que puede cronificarse y darse paso a síntomas característicos del síndrome de Ulises. Y esto ocurre frecuentemente. El duelo vinculado a aspectos de la infancia es muy arriesgado, y eso se da mucho cuando los niños o niñas adolescentes parten con su pareja, con sus padres, ¿verdad? Parten con sus padres, y al partir con sus padres o incluso con un adulto responsable a otro país, ¿sí? Ellos también viven este proceso de separación de sus raíces, de lo que eran, de su escuela, de sus amistades, del barrio, del deporte que hacían, de las actividades fuera de casa, de si iban a tal lugar. Todo esto ellos también lo transitan. Para algunos les es más fácil adaptarse, para otros no lo es. Y comienza, a generarse una serie de síntomas. El duelo múltiple conllevaría la existencia de diferentes tipos de duelos, entre ellos la familia y seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, contacto con el grupo perteneciente y el riesgo a la integridad de la persona. Y nosotros preguntamos, ¿qué hacer ante estas situaciones? Lo importante, si usted está pasando por el síndrome de Ulises, usted es una persona que se ha partido de su país ante situaciones complicadas, difíciles, y lleva más de 3 meses, más de 2 meses, con ansiedad, con estrés, se siente que usted está en un país donde no domina el idioma y se le ha complicado aprender el idioma, no entiende, no comprende, ha tenido mucho conflicto con donde está ilegal, no ha podido conseguir ayuda, no sabe cómo buscar la ayuda donde está, no sabe dónde es tener un seguro médico, ser asistido, está pasando una situación difícil, está desempleado o desempleada, tiene hijos a su cargo, y adicional a eso no cuenta con una sostenibilidad para poder tener un hogar. Es importante que ante todas estas situaciones puedas tener un contacto con el consulado o embajada de tu país en el país donde estás, para que puedas buscar la ayuda y puedas, por una parte económica o orientación de cómo funcionan, los servicios para, para ti como migrante en ese país, conozcas qué hace, qué actividades hacen, dónde puedes registrarte, cómo es el proceso. Ahí puedes recibir esa ayuda. Por otra parte, hay muchas organizaciones y ONG y fundaciones que puedes averiguar en la página web, googlear por ahí, o un vecino conocido que le puedas consultar. Eso para que tengas información y te orientes ante conocer una bolsa de trabajo, cursos de aprender idioma, para que te integres a la cultura de tu país, ¿no? Ahí donde estás, en el país donde estás residiendo. Muchos consulados hacen integración de los migrantes de acuerdo a su
país y puedes hacer las celebraciones, darte a conocer ahí si tú eres un profesional o tienes un trabajo. Ese es el espacio donde puedes tú depositar, digamos eso, y poder integrar, que es lo más importante. Y lo más importante, digamos, de todo, que esas cosas son importantes, pero esto es más importante, es el cuidado de tu salud mental. Cuando sientes que no puedes salir, que sientes ansiedad y estrés, estás preocupado, no puedes superar, quieres irte, pero no cuentas con las condiciones para poder regresar a tu país, no puedes regresar a tu país porque hay mucha guerra, porque has perdido todo, porque estamos en una situación muy difícil, te invito a que puedas asistir a un profesional de salud mental, psicólogo, terapeuta, y lo puedas tener en servicio asistencial del país donde estás residiendo, o particularmente si tienes la condición económica para poder hacerlo, pero eso es importante. Y consulta donde brindan atención psicológica gratis en donde estás residiendo. Cómo puedes acceder a ese servicio, que te piden, que te solicitan, y busca organizaciones que apoyen al refugiado o al migrante en el país donde está. Esa información es importante porque muchas organizaciones internacionales pueden brindar servicios a nivel migratorio legal. Algunos brindan servicios para convalidar títulos, ayudar a muchas personas que no cuentan con recursos para convalidar sus títulos profesionales, universitarios o de estudios. Otro para emplearte o para ayudarte a impulsar tu emprendimiento. Entonces, aprovecha todos estos recursos que te estoy dando. Te lo dice una persona que ha migrado he migrado a 2 países y me ha tocado también pasar por situaciones muy difíciles, y han sido las herramientas estas que te estoy dando que me han funcionado para poder conectar con mi país, conectar con mis raíces, con lo que soy, con lo que quiero, direccionar mi proyecto de vida, tener claro mi identidad, lo que quiero, mis valores, mis principios, y a su vez buscar la ayuda idónea en el momento adecuado y oportuno, así como conocer el país donde estoy, las leyes, las normas, cómo funciona el sistema de salud educativo, que eso es importante que lo conozcamos, y eso lo conocemos por medio de estas herramientas, buscando organizaciones, indagando sobre las actividades que hace el consulado, cuál es la comunidad que hay de mis compatriotas en ese país, ya sea en Facebook, en WhatsApp. Tienen un WhatsApp donde están todos ahí. Por ejemplo, yo encontré un WhatsApp donde estaban colombianos en La Plata, colombianos en Buenos Aires, colombianos en Lima, y así sucesivamente, colombianos en Perú, en el caso mío. Y ustedes pueden hacer lo mismo, en donde quieran que esté, puedan buscar esta forma. Ahora, otra forma es consiguiendo trabajos remotos. Listo, no puedes conseguir todavía virtual, presencialmente, entonces virtualmente ejerce tu profesión. Ahora, si tu profesión es algo más presencial, entonces, y todavía no puedes porque te necesitas convalidar tus títulos, entonces espérate ahí, utiliza tus habilidades, tu fortaleza, tu potencial creativo. Debes tener habilidades en el canto o habilidades, destrezas en otras áreas en las que tú puedas ofrecer esa cartera de servicios virtualmente por mientras recoges un poco de tus recursos y ahorras un poco para que te ayude a solventar algunas necesidades básicas. Eso por una parte. Puedes buscar en Instagram, en Facebook, en muchas redes sociales a nómadas digitales, personas que se dedican a trabajar de manera remota, virtual, y hay muchos trabajos remotos. Entonces, eso por una parte te puede ayudar y te pueden dar consejos, te pueden enseñar qué páginas puedes buscar para
empezar a buscar trabajos remotos en español, en inglés, en francés, en cualquier idioma, y ahí puedes aplicar a muchas vacantes y dar incluso a conocer tus servicios. Eso es lo que te quiero animar. Si en caso estés pasando por un momento muy difícil, no olvides tener estas recomendaciones presentes que te van a ayudar un montón. Espero que te haya gustado este episodio. Compártelo con tus amistades, con familias que incluso están pasando por un proceso migratorio difícil, que se encuentran lejos y tienen la vida en, digamos, bastante llena de ansiedades, de miedo y inseguridades. Este podcast le puede llegar a animar bastante. Nos vemos